capítulo 7 es el Sermón del Monte, ¿no? Todo el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 es el Sermón del Monte. Porque Jesús predicaba largo. ¿Usted sabía que Jesús predicaba largo? ¿Pero por qué? Porque les daba bien de comer, que estuvieran bien fuertes, para que no todo viento de doctrina los tumbara. Cualquier cosa, ¿no? Así que Jesús los alimentaba, bien alimentados, ¿no? Gloria al Señor. Yo escuché un testimonio de un pastor que fue a África y dice que los cultos duran hasta 5 horas. 5 horas ya y por ahí los echan a la gente y se le meten por atrás con el tambor, chisa, chisa, y empiezan a cantar de vuelta. 5 horas, dice. Y es tremendo como predican 2 o 3 horas, dice. Dice 2 o 3 horas, ¿vio? Y es tremendo los cultazos que hay, ¿vio? Gloria a Dios. Y Jesús hace varias advertencias, ¿no? Dice, ya está terminando el sermón y hace una advertencia, dice, entrad por la puerta angosta, porque muchos son los que entran por la puerta angosta, por la puerta ancha, y muchos no podrán entrar, le dijo, que eligieran la puerta angosta, porque muchos son los que entran por la puerta ancha, que lleva la perdición. Pero solo la puerta angosta, el camino angosto, es el que lleva la vida eterna. Esa hizo una advertencia antes de terminar el sermón. Después hizo la segunda advertencia y le habló sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así dijo. Por su fruto los conoceréis, dijo, ¿vio? Que no se recogen de los espinos higos, ¿vio? Ni de los abrojos, ¿vio? Así que por su fruto los conoceréis. Todo algo bueno que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿vio? Jesús nombró la perdición, nombró el infierno, ¿vio? Y que a todo profeta lo vamos a conocer por los frutos. Pero también le dijo, no todo, son las últimas advertencias que está dando, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Bueno, el título de esta enseñanza es, yo he decidido entrar en el reino de los cielos, con la ayuda del Señor. ¡Aleluya! Pues nosotros tenemos el poder de la decisión, como decía la pastora, que Josué se decidió, dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¡Aleluya! Y vamos a ver, vamos a desarrollar, vamos a ver esta enseñanza, porque es una enseñanza muy difícil, ¿no? Donde hay mucha gente confundida, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que quiso decir Jesús realmente con esta enseñanza. En primer lugar, él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, ¿en qué día? En el día del juicio. Porque está hablando proféticamente para el final. Muchos me dirán en aquel día, va a llegar ese día, ¿veo? El día del juicio. Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Lo primero que vamos a desarrollar es la palabra, nunca os conocí, nunca os conocí. La palabra, querido hermano, en griego, conocer, la palabra conocer es, en griego es
Kinosco, ¿no? Kinosco en griego, ¿qué significa? Conocer íntimamente, tener experiencia a través de un pacto. Conocer. Esa palabra, escuche bien, anótela si quiere, es la palabra kinosco, en griego, ¿no? En la Biblia, querido hermano, conocer significa tener intimidad. Por ejemplo, es sacada en primer lugar del matrimonio. Por ejemplo, usted puede leer en Génesis capítulo 4, verso 1, dice, y conoció Adán a su mujer. ¿A quién conoció? A su mujer era de él, a su esposa verdadera, ¿no? Y conoció Adán a su mujer y engendró un hijo y le puso por nombre Caín. ¿Eh? En el matrimonio, querido hermano, en la Biblia solo se podía practicar la intimidad en la Biblia solamente dentro del matrimonio, ¿sí? Lo enseña la Biblia, ¿no? Para tener intimidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los matrimonios tenían que estar casados, tenían un pacto. Usted puede leer en Malaquías, en el capítulo 2, si usted quiera, anótelo, el capítulo 2, búsquelo, cuando Dios dice, otra vez hará llenar de lágrimas el altar de Jehová, de llanto y de clamor. Y entonces dijiste, ¿y por qué? Porque fuiste desleal con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu pacto que es tu compañera. La mujer de tu pacto. En el judaísmo, en el camino del Señor, en el Antiguo Testamento, para casarse se hacía un pacto, ¿no? Era un pacto matrimonial delante de Dios. Es una cosa seria en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, ¿no? Hoy en día se casan, se divorcian, ni saben ni lo que hacen, querido hermano. Cuando una persona se casa y se divorcia, rompe el pacto. Mire, es tremendo. Y la Biblia dice que los dos son una sola carne cuando se divorcian. Y cuando se divorcia, esa carne se raja. Es serio el tema, ¿eh? Es más serio de lo que usted piensa. Es más serio de lo que nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? Entonces, conocer era tener intimidad. Eso significa. Con experiencia. A través de un pacto, ¿eh? Y entonces acá Jesús, en primer lugar, dice, yo nunca los conocí a ustedes, nunca, jamás. Y para conocer al Señor, la Biblia dice en el capítulo 10 de San Juan, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Usted no sabe que Él conoce sus ovejas, y nosotros lo conocemos a Él. ¿Pero por qué? En el capítulo 6 usted va a encontrar de San Juan que dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Por qué, querido hermano? Y lo mismo cuando Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Para conocer a Jesús, usted tiene que aceptarlo como único Salvador. Y al aceptarlo como único Salvador, usted y yo pasamos a ser hijos de Dios, porque somos lavados por la sangre de Jesús y entramos en el pacto. Entonces Él nos conoce. ¿Por qué? Como somos gente del pacto, ¿verdad? Entonces acá Jesús dice, apartados, nunca os conocí, le dice. Ustedes nunca estuvieron conmigo. Ustedes nunca hicieron un pacto conmigo. O sea que son gente sin pacto. ¿Estamos bien? En primer lugar estamos desarrollando qué quiso decir Jesús, ¿no? Son gente sin pacto. Usted va a encontrar en el capítulo 13 también de Lucas, va a encontrar que Jesús también habla algo parecido, que dice que mucha gente le va a decir, en nuestras plazas comiste y enseñaste, y entonces les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco.
Claro, Jesús estuvo predicando en las plazas, comiendo con ellos en varios lugares, pero no todos lo siguieron. Solamente lo siguieron los 12 apóstoles y un puñadito de gente. Y eran tantas las multitudes que venían, recibían un milagro y se iban, y al final del día Pentecostés solo quedaron 120. Esa fue la iglesia que dejó Jesús, 120 personas. Porque los que le siguieron a Jesús fueron poquitos, fueron muy pocos. Gloria al Señor, a pesar que Él estaba ahí con ellos, ¿no? La gente venía a buscar un milagro y se iba. La gente lo seguía por los peces y por los panes, ¿no? Entonces Jesús les dice: nunca os conocí, la palabra nunca, jamás, ustedes estuvieron conmigo, ustedes jamás hicieron un pacto conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la primera palabra que encontramos. Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero para entender esta palabra maldad, vamos a ir primero, ¿qué significa maldad, David? Porque no se le aplica a cualquier cosa la palabra maldad, ¿no? La palabra maldad es una palabra tremenda en la Biblia, ¿no? La vamos a ir desarrollando, después vamos a verla en griego, qué significa la palabra maldad. En primer lugar, vamos a ir a Génesis en el capítulo 19, usted anótenlo en el capítulo 19, dice que llegaron los ángeles y Lot los recibió, ¿vio? Y comieron, y antes que se acostaran, ¿vio? Vino todo el pueblo, todos los viejos, desde los más viejos hasta el más joven, todos los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Le golpearon la puerta a Lot y Lot salió. Dijeron: saca a esos dos varones que vinieron a ti, que los queremos conocer. Conocer significa tener intimidad, ¿no? Entonces Lot cerró la puerta y le dijo: no, hermanos míos, no hagáis tal maldad. No hagáis tal maldad, porque ellos han entrado bajo mi techo. ¿Qué quisieron hacer? Violar los ángeles. Eso significa maldad. Escuche bien lo que es la palabra maldad para que usted aprenda, ¿veo? Cuando Jesús dijo: apartado de mí, hacedores de maldad. Después encontramos en el capítulo 50, usted puede anotarlo, ya el último capítulo de Génesis. Los hijos de Jacob le mandan, ya muere el padre. Entonces cuando muere ellos dicen: entonces José nos va a aborrecer, porque ellos lo habían vendido a José, ¿no? Ustedes saben la historia, ¿no? Que en el capítulo 37 viene José y dijeron: acá viene el soñador, vamos a matarlo, y lo iban a matar. Y uno dijo: no lo matemos, tirémoslo en una cisterna, ¿vio? Para salvarlo, lo tiraron en una cisterna. Y al rato vino otro y dice: pero no lo vamos a matar, y yo vamos a venderlo. Venían los ismaelitas y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y lo llevaron a Egipto. Lo vendieron como un objeto, como un animal, ¿no? Así como vendieron a Jesús, ¿no? Judas Iscariote lo vendió por una moneda de plata, ¿no? Y fue desterrado y allá se crió. Y después llegó a ser gobernador, ¿no? Todos conocemos la historia y mandó a llamar a la familia. Pero cuando muere José, cuando muere su padre Jacob, entonces ellos dijeron: José nos va a aborrecer, ¿cómo era el gobernador de Egipto? Y nos va a dar el pago todo lo que hicimos, ¿no? Entonces le mandaron a decir: tu padre antes de morir te mandó a decir que perdone el pecado de tu hermano, que perdone la maldad de tu hermano, porque mal te trataron, ¿no? Entonces José, cuando escuchó eso, se puso a llorar, porque no perdonó de corazón. ¿Qué es maldad en la Biblia? Tomar a una persona y venderla. Mire lo que es maldad. No es así nomás, ¿veo? Éxodo capítulo 20, verso 2. Dice: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinará a ellos, porque yo soy Jehová fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Quién le dijo que no se hiciera imagen de lo que estaba arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas? Y que no se inclinaran, que no tuvieran dioses
ajeno delante de la idolatría. Cuando una persona se arrodilla delante de la idolatría, delante de un hombre, delante de una imagen, sea lo que sea, delante de un santo, póngale lo que usted quiera, eso es maldad. Apréndalo. Es maldad la idolatría. Tremendo. Por eso es que incito la maldad. ¿Por qué la idolatría es maldad? Porque usted está sacando a Dios y adorando un ídolo, ¿no? Eso es maldad. Después, anoté en el capítulo 18, usted léase el capítulo 18 de Levítico enteros. El capítulo 18 tiene un título, dice, actos de inmoralidad prohibidos. Actos de inmoralidad prohibida. Ahí están los peores actos, los más aberrantes, toda la pedofilia, todos los incestos, todo lo que el hombre y la mujer pueden llegar a cometer, a corromperse de una forma tan desagradable que yo no se los quiero ni nombrar, usted ya se da cuenta cuál son. Entonces la Biblia dice ahí en el capítulo 18, dice, yo visité la tierra y la tierra estaba contaminada por la maldad de los moradores. Dice, y la tierra lo vomitó. Escuche bien, no se distraiga. Era tanto el pecado que hacían los amorreos que la tierra los vomitó. Y le dijo, guardado, no sea que ustedes practiquen lo mismo y la tierra los vomita a ustedes, le dijo. Le estaba advirtiendo a los hebreos que así como la tierra había vomitado a los cananeos por las prácticas aberrantes que habían hecho, ¿no? Prácticas horribles, ¿vio? Que habían cometido maldad. Y si la tierra los vomitó por su maldad, ¿no? Ya la tierra los tenía cada vez. No fue el Dios que los echó a los amorreos, fue la tierra. Porque usted dice, la tierra lo echó, la tierra lo vomitó, sí. Porque la tierra, usted no sabe que la tierra cumple grandes funciones. Usted estudie Génesis capítulo 1, capítulo 2, a ver que Dios le habló a la tierra. Le dijo a la tierra, produzca. Le dijo a la tierra, produzca hierba, produzca semillas, plantas, produzca todo lo verde, árboles frutales, y para mantenimiento de la gente, querido hermano. Y después le habló por segunda vez y le dijo, produzca animales, ovejas, vacas, bestias, todo para alimento. Y la tierra produjo. Dios habló con la tierra. Usted sabe que Dios habló con la tierra y le dio un orden y que la tierra produjera. Y la tierra está produciendo alimento para toda la humanidad. Está produciendo para mí, para usted. Y usted estudie, va a ver el Salmo 148 y va a ver que toda la creación alaba a Jehová. La Biblia dice que el viento alaba a Jehová, la nieve alaba a Jehová, los montes alaban a Jehová, la tierra alaba a Jehová, el mar alaba a Jehová, los animales alaban a Jehová, todos alaban a Jehová. Y dice cuenta que la tierra estaba meta a alabar a Dios y los cananeos meta a cometer cosas aberrantes. Y la tierra y los árboles y las montañas, todo alabando a Dios y esto cometiendo hechos terribles. Entonces la tierra los agarró y los vomitó. Usted lea en Número capítulo 16, va a ver que cuando Coré, Datán y Abirán juntaron toda una compañía, y Moisés dijo, apartado de esta generación maligna, querido hermano. Y porque no querían obedecer, se rebelaron contra Dios, y se rebelaron después contra Moisés, que eran siervos de ellos, contra Aarón, y no querían obedecer, y se pararon, y Moisés dijo, si Dios hiciera algo nuevo, que la tierra abriera su boca y los tragara. Y la tierra abrió su boca y descendieron vivos al sol, querido hermano. Es tremendo. Ahí se da cuenta que la tierra abrió su boca. Primero los vomitó, ahí la tierra abrió su boca y los tragó. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En el capítulo 2 de Apocalipsis. Está hablando del último tiempo, la gran persecución sobre la iglesia de Dios, sea quien sea.
Y dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante del dragón, de la serpiente, al lugar que estaba preparado, ¿no? Y dice que la iglesia tenía 2 alas inmensas y volaba al desierto donde iba a ser sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Por 3 años y medio iba a ser sustentada. Y dice que la serpiente, el dragón, largó agua, un río, sobre la mujer para tragarla, para hundirla, para arrasarla, para matarla. Pero dice que la tierra abrió su boca y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y bebió el agua que el río había mandado. ¿Usted no sabe que la tierra ayuda a los hijos de Dios? ¿Usted sabía eso? La tierra también está para ayudarnos. Así que vamos a tirar la mano hacia abajo. Bendecimos esta tierra que está aquí. Esta tierra que Jehová nos dio. Tierra querida, te bendecimos en el nombre de Jesús. Este pedazo que Dios nos ha dado para bendecir a Dios, nosotros sabemos que tú también bendices a Jesús. Cada reunión que tenemos aquí, tierra querida, tú también estás bendiciendo a Dios. También te bendecimos. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Entonces la tierra los vomitó, ¿no? Es tremendo. ¿Qué significa maldad? No es cualquier cosa, ¿no? Porque a veces aplicamos. No, parate. Gloria a Dios. Y usted va a encontrar en Deuteronomio en el capítulo 19, usted que quiere, léalo el capítulo 19 entero, y va a encontrar ahí que cuando alguien salía de testigo contra un hermano, ¿vio? Y por boca de otros testigos se cortaba toda justicia. Pero si el testigo era falso, ¿vio? Esto estaba escrito para los que eran falsos, ¿no? Porque había testigos falsos, ¿vio? Ya en esos tiempos había gente que se iba a corromper. Si fuera falso, dice, tenía que testificar delante de Jehová, delante de los jueces y delante del sacerdote. Y si el juez investigaba y se hallaba que el testigo era falso, así como él pensó hacerle al hermano, se le hacía a él. Si él pensó que a través de ese juicio lo iban a matar al hermano, había que matarlo. Así, y Dios decía, para que los demás vean y teman y no hagan más maldad en Israel. Así que a los testigos falsos los mataban, querido hermano. No era así nomás, ¿vio? En el tiempo de la ley, de la palabra de Dios, no era que tú vas a acusar a uno porque quería, ¿no? Tenía que ser razón verdadera, ¿no? Si fuera un testigo falso, era maldad. A eso se le da la palabra maldad, ¿no? Yo les cuento algunas partes, ¿no? Porque es impresionante la cantidad, ¿no? Pero para que ustedes tengan idea de lo que significa maldad, lo que quiso decir aquí Jesús, ¿no? Porque este es un texto difícil, ¿vio? Que muchas veces la gente le aplica cualquier cosa y no es así, querido hermano. ¡Aleluya! Y encontramos Josué, capítulo 7, verso 15, si usted quiere anótelo, Josué 7:15, que Dios le dijo, el que sea hallado en anatema, sea quemado él, y todo lo que tiene por cuanto hizo maldad en Israel. Por cuanto hizo maldad en Israel. Bueno, ellos derrotan Jericó, fue una victoria terrible, pero Dios le había dado una orden en Jericó, que no tomaran nada del anatema, que la ciudad completa, porque esa ciudad estaba dedicada a los dioses, fue quemada completa. No tomaran nada de nada. Y después de ahí, de la segunda vez, van a pelear contra él. Y le dicen a José, pero no molesta al pueblo, son poquitos, vamos 2.000, 3.000 y los matamos a todos enseguida. Y van con 3.000, querido hermano, y allá dan la espalda, los persiguen, los matan, los corren, Israel pierde la primera batalla. Entonces José se postró. Se postró porque no entendía, venían ganando una batalla tras otra, venían de victoria en victoria, de poder en poder. Y Dios le dijo, ¿por qué te postras así? Israel no puede hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de su enemigo van a dar la espalda, por cuanto hay anatema, han cometido maldad. Entonces le dijo que se acercaran a las tribus que él iba a tomar al culpable. Y acercaron las tribus
por su familia, hasta lo último, hasta que llegó a cambio. Y le preguntaron, y Josué le dijo, da gloria a Dios, hijo mío, y decirme qué es lo que hiciste. Dice, bueno, yo ciertamente he pecado contra Dios, porque vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro, y lo escondí en mi tierra, cavé y lo puse ahí. Entonces Josué dijo, tú nos has turbado, túrbete Jehová, querido hermano. Y lo apedreó toda la congregación, a él, su esposa, sus hijos, la oveja, todo lo que tenía, querido hermano. Y después que lo apedrearon, venían todo, hasta los animales, los quemaron, querido hermano, para sacar el mal de Israel. La persona que cometía maldad en Israel era quemada. No es cualquier cosa la palabra maldad, ¿no? Y la palabra maldad en griego viene de la palabra anomía. No te la siquiera. Ahora vamos a ver porque dijo apartado a mí, hacedores de maldad. Y la palabra en griego que se escribió es anomía. Y esa palabra está compuesta por dos palabras. La primera palabra es un prefijo, ¿no? Que significa sin, ausencia, en contra de, ilegal, significa esa palabra. Y la palabra anomía, que viene de la palabra nomo, que significa ley, entonces vendría a ser sin ley, ausencia de ley, en contra de la ley, ilegal, de la persona ilegal. Mire lo que Jesús estaba diciendo. Y lo mismo usted se va a Estados Unidos a vivir ahora. Y lo agarra atrás y usted no tiene la green card, lo esposa y lo mete en un avión y lo manda de vuelta. Porque usted es un ilegal. Entonces cuando Jesús les dijo, nunca os conocí, vamos a traducirlo. Ustedes son personas que nunca me siguieron. No son gente de pacto. Nunca aceptaron el pacto. Nunca estuvieron conmigo, porque conocer a Dios es tener intimidad. Jamás, nunca estuvieron conmigo. Ustedes son gente sin pacto. Ustedes son gente sin ley. Ustedes son gente en contra de la ley. Ustedes son ilegales. Ustedes nunca me siguieron. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Usted va a decir, pero si hicieron milagros, y bueno, mire, milagros, profetizar, hasta en las regiones paganas. Usted va, los brujos hacen milagros, profetizan. La Biblia dice, en 2 Tesalonicenses dice que se manifestará que el inicuo, el que el Señor matará con el espíritu en su boca. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con señales y prodigios mentirosos. Y en Apocalipsis dice, y vi que de la boca del dragón salieron 3 espíritus a manera de rana, 3, que van a los reyes de toda la tierra y hacen milagros y señales para reunirlos para el día de la gran batalla de Dios Todopoderoso. 3 espíritus a manera de rana de la boca del dragón que hacen milagros, señales y prodigios. Son demonios, porque el diablo también iguala. ¿Cuánto es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y el diablo lanza 3 demonios a manera de rana, mostrando la Trinidad satánica, que hacen milagros y prodigios. Mira, hay un testimonio de un pastor que se fue a la selva amazónica ahí en el Perú a predicar, que hermano, Dios le puso en el corazón que tenía y llevar la palabra de Dios. Y fueron en barco por tremendo, querido hermano. Y bueno, y cuando llegaron a ese lugar iban en el barquito por el Amazonas, ¿vio? Navegando, y le salió el chamán con un bote, ¿vio? Era el brujo de ahí de la tribu, ¿vio? Dice que estaba todo tatuado el brujo. Y le dijo, ustedes, los blancos, los espíritus, así le dijo, los espíritus ancestros me han hablado. Ustedes vienen aquí a invadir este lugar. Nosotros ya tenemos una religión de siempre. Nosotros adoramos los espíritus
ancestros, que son los espíritus de la región que controlan toda nuestra tribu. Así que váyanse de aquí. Y dice que el chamán tenía la mano llena de huesos, de animales, ¿no? Y tenía un collar de cornillos, ¿no? De animales, y los apretó y empezó a hablar en lenguas demoníacas, ¿no? Y empezó a adorar a Satanás en lengua. Y dice que cuando empezó a adorar y a hablar en lengua, dice que se oscureció todo el cielo. Vino una tormenta, pero de golpe, estaba todo con sol. Y empezó una tormenta, un aire tremendo, dice que a la barca la sacudía para todos lados. Y olas de 2 metros, una cosa que era imposible. No solamente eso, dice que empezaron a venir serpientes, boas, pero víboras inmensas. Víboras que podían abrir la boca y tragarlo a usted completo, dice. Esas serpientes inmensas que hay en la selva, esas anacondas inmensas, dice que se llenó. Venían de todos lados. Entonces dice que el hermano estaba ahí, claro, se aterrorizaron todos, pero en un momento dado el Espíritu Santo le dio fuerza. Y el hermano se levantó, el pastor, y levantó la voz y dijo: en el nombre de Jesucristo declaro que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y declaro que todo este territorio de Jesucristo y la sangre de Jesús tiene, pues dice, cuando empezó así, dice que la tormenta se calmó de golpe. Y el chamán, dice que estaba en el bote, dice que era como si estaba parado, tipo, y dice que como si le dieron un golpe y cayó al piso, cayó como desmayado ahí, acostado quedó. Y las serpientes se fueron todas y se calmó de vuelta toda. Entonces el chamán, después que se levantó, y dice: pero qué Dios poderoso que usted tiene. Dice: yo hace 60 años que sirvo a los espíritus de acá, los espíritus ancestrales, dice, pero nunca había un Dios tan poderoso que haya derrotado a los espíritus que yo tengo y a los espíritus terrestres. Y dice: ¿quién es ese Dios? Quiero conocer ese Dios. Entonces le presentó a Jesucristo. Y le estuvo predicando y le enseñó de Jesús. Y el chamán a lo último, con lágrimas, no quiero ese Dios porque es más poderoso que el mío. Aceptó a Jesús. Y él mismo lo llevó a la tribu y les predicó a todos. ¡Aleluya! Y todos se convirtieron. ¡Aleluya! Los brujos. En mi nombre echaron fuera demonios. Las religiones paganas le llaman exorcismo. Yo me acuerdo cuando tenía 12 años y era un nenito, que vi la película del exorcista. No sé si se acuerdan del hermano, de William Brown, la de ese. Que me fui corriendo por el medio de la calle, un miedo bárbaro me había agarrado, ¿no? Y era un sacerdote, ¿no? Que echaba el demonio y al último abría la ventana y se tiraba y se mataba, ¿no? Los religiosos también, más que le llaman exorcismo. En el judaísmo también, usted encuentra en Hechos del Apóstol, en el capítulo 19, dice: unos exorcistas ambulantes fueron a invocar el nombre de Jesús. En el judaísmo también, en el Islam también hacen exorcismo. Hay una cantidad de sectas que hacen. En la India usted va a un brujo, agarra una semilla, la pone en la mano y se la hace germinar. Y profetizar, mire, Nostradamus en el año 1500 era un brujo, yerbatero, querido hermano, que se fue a Egipto a estudiar, se fue ahí con todos los brujos a estudiar espiritismo y volvió de Egipto con toda la brujería a Europa, querido hermano, hizo una cantidad de profecías. O sea, hay profetas de las religiones falsas, han hecho milagros, de todo, querido hermano. Entonces cuando Jesús está diciendo: apartado de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, está hablando de gente que nunca lo siguió a él, gente que nunca hizo pacto con él, gente que se mantuvo en la maldad, querido hermano, gente que vive sin ley, sin mandamiento de Dios. A eso se está refiriendo Jesús. Usted no lo aplique esto al pueblo de Dios, no se está refiriendo al pueblo de Dios aquí, porque nosotros somos ovejas del Señor, nosotros seguimos a Dios. La Biblia dice: mis ovejas me conocen y yo las conozco y yo les doy vida eterna. ¡Aleluya! Y nosotros sí,
La Biblia, el apóstol Pablo dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Usted no sabe que nosotros tenemos las credenciales del reino de los cielos. Nosotros tenemos la green card espiritual, aleluya. Nosotros no somos ilegales, querido hermano, porque la palabra maldad significa ilegal también. Nosotros somos hijos de Dios, así que dale gloria a Dios, decirle, yo voy a entrar, gracias Jesús, porque soy un hijo de Dios, aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Jesús dijo, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en Jesús. Y el apóstol Pablo dice, y esta es la voluntad de Dios, que os santifiquéis, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todos los días santificarnos, lavarnos con la sangre de Jesús, limpiarnos y apartarnos de toda maldad. Ahora quizás alguien que me escuche por internet, o sea, quien sea, que bueno, yo estoy en esa maldad. Ya concluimos con esto, yo el pecado. Bueno, David también cometió maldad. Usted no sabe que David, siendo rey, llegó un momento, un día, que cometió una maldad, ¿no? Y le vino a él el profeta, ¿vio? El profeta Natán, y le dijo, había un hombre rico, le dice, que tenía oveja, vaca, pero tenía de todo. Y había un pobre que tiene una sola ovejita, que le había quedado con él, la había cuidado. Pero al hombre rico vino un caminante, dice. Y este hombre rico agarró y le quitó la ovejita a ese pobre, la mató y la guisó y la comió. Y David se enfureció, dice, ese hombre está pervertido, debe morir. Dijo ese hombre, eres tú, que le tomaste a la mujer Uría Eteo y lo hiciste matar con la espada a los hijos de Amón. Y entonces David, ¿sabe lo que hizo? No le dijo al profeta, no. Dice que se tiró al suelo, estuvo 7 días, la Biblia dice. 7 días en ayuno, sin comer, sin beber. Y ahí fue cuando él escribió el Salmo 51, cuando dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades. Ten piedad de mí, conforme a la grandeza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque yo reconozco mi pecado. Lávame más y más de mi maldad, dijo. Purifícame con hisopo y seré limpio, porque yo reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. No me eche delante de ti, ni quite de mí tu santo espíritu. Y lloró arrepentido, mi hermano, y Dios lo restauró. Dios lo restauró, lo terminó restaurándolo. David terminó viejito, lleno de gloria, pero nunca más cometió pecado, mi hermano, esa índole. Porque él dijo, yo reconozco mi maldad, porque había cometido maldad, querido hermano. Bueno, y el libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19, usted lo puede anotar si usted quiere. Dice, que Dios como tú, que perdonas el pecado del remanente y la maldad de tu pueblo, dice Israel. Y primera de Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces uno puede decir, yo acepto a Jesús como único Salvador y te pido, perdóname de toda la maldad. Y aún si usted está practicando maldad, dice, Señor, de aquí en adelante, nunca más practicaré maldad, jamás, jamás. Ayúdame, Jesucristo. Limpiame con tu sangre, yo te confieso, Señor. Yo renuncio a toda maldad, a todo pecado, Señor. Porque yo quiero entrar en el reino celestial. Yo no quiero que tú me digas que el día apartado de mí hacer maldad, al contrario, que tú me digas, ven buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, así que decido en esta noche entrar en el reino de los... Yo caminaré por las calles de Jerusalén
Puesto de pie, vamos a cerrar los ojos y vamos a cantar. Oh Jerusalén, que bendita eres, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Yo voy a caminar por esa calle. Diga, yo voy a caminar. Diga, confiéselo. Yo voy a caminar porque Jesús me da la mano, porque su sangre me limpia, porque yo lo voy a seguir. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Santo, santo, santo. Comienza a recibir poder. Recibe el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Toda maldad, Señor, renunciamos a toda maldad, renunciamos a todo pecado. Fuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Diga yo, renuncio a toda maldad, renuncio a todo lo malo y acepto lo bueno, acepto la voluntad del Padre. Ayúdame, Padre, a hacer tu voluntad. Dame fuerza, Padre, dame fuerza, Padre, en el nombre de Jesús. Comienza a recibir ahora la unción del Espíritu Santo. Recibe, hermano, porque Él multiplica la fuerza que no tiene ninguno. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Él comienza a aumentar la fuerza en tu vida, la fuerza por el poder del Espíritu Santo. Recibe fuerza en lo alto, recibe poder, recibe la unción del Espíritu Santo. Recibe la unción fresca ahora. Recibe. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso.